Amado Padre Celestial, Dios, te damos gracias por este nuevo día, Señor. Gracias porque has permitido que podamos levantarnos y pasar tiempo en tu palabra, Señor. Quiero pedirte, Señor, que seas tú ahorita revelándonos, Señor, todo lo que tú nos quieras enseñar. También te pido, Señor, que podamos ver también en este capítulo de Éxodo 6, Señor, a tu Hijo Jesús, Señor. También te pido, Señor, que seas tú dándonos sabiduría, entendimiento y discernimiento, Señor. Ayúdanos también a poder practicar y a podérselo también enseñar a otra persona, Señor. Que seas tú, Señor, cuidando y guardando nuestra entrada y nuestra salida, Señor. Cada una de estas cosas las oro en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hoy nos toca Éxodo capítulo 6. Y bueno, y estos son algunos puntos claves que debemos considerar. El primer punto, intervención poderosa de Dios. Dios anuncia que intervendrá con gran poder. La situación de los hebreos empeorará antes de la liberación. La liberación ocurrirá mediante grandes actos de poder. Segundo, promesas cumplidas. Dios promete liberar a Israel de la esclavitud, se compromete a ser su Dios y tomarlo como su pueblo. Promete llevarlos a la tierra jurada a los patriarcas. Estas promesas se cumplirán literalmente en la salida de Egipto. Tercero, el pueblo no escucha. Moisés comunica el mensaje de Dios al pueblo. Israel no responde debido al desaliento y la opresión. El aumento del trabajo y el sufrimiento provoca rechazo al mensaje. Cuarto, Moisés ante la resistencia. Moisés recibe la orden de hablar a Faraón, enfrenta incredulidad tanto del pueblo como del rey. La misión continúa a pesar de la falta de apoyo inmediato. Quinto, genealogía de Moisés y Aarón. Esto es importante porque se presenta el linaje familiar de Moisés y Aarón. La genealogía establece credenciales, autoridad e identidad. Conecta a los líderes con la historia del pueblo de Israel. Y por último, salida organizada de Israel. La salida de Egipto será por sus ejércitos. El pueblo saldrá organizado por tribus, clanes y familias. Ahora sí, les voy a dejar las citas para que puedan profundizar en ellas y nos vemos dentro de un rato. Hola, mi bella Saray, buenos días. Yo estaba aquí leyendo Éxodo 6, que nos toca hoy día, ¿verdad? ¿No? Ya había leído un poquito. Y entonces sí estoy resaltando el versículo 2, donde el Señor, ¿no? Este versículo 2 para mí tiene un fundamento en que Dios se reveló a Moisés, reafirmando su identidad y poder en medio del desánimo, o sea, siempre diciéndole, porque realmente es así, es el yo soy. Él siempre se presenta de esta forma, con su autoridad única. Y bueno, también aquí es donde prácticamente para mí marca el inicio la confirmación del pacto de Dios para liberar a los israelitas. O sea, el Señor nos identifica así su identidad divina, su revelación progresiva a Dios. Menciona que se reveló, o sea, en esta parte, Él menciona que se reveló a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios omnipotente que es. Él fue para ellos y es para nosotros. Y tiene una reafirmación en este versículo que sigue, o sea, Moisés estaba un poco así dudoso, haciendo lo que estaba haciendo, que también estaba flaqueando, como vemos en los otros capítulos también, que él se siente como culpable porque aparentemente la situación se estaba poniendo más compleja desde que él cogió e ingresó a la defensa de sus hermanos. Entonces también aquí le dice, pues no, que en este versículo sigue a la queja de Moisés ante Dios, sirviendo como una reafirmación de que él tiene el poder para realizar la liberación para Israel. Entonces sí me doy cuenta que el Señor, su autoridad siempre está revelada hacia nosotros. De pronto nosotros a veces no nos damos cuenta porque a veces dudamos de muchas cosas en el proceso, como Moisés aquí, que él siente como temor, se siente culpable de las cosas que están pasando, porque a veces las cosas nos pasan, nosotros oramos, pedimos con fe, Señor, revélame esto, el por qué y el para qué de esta situación, y a veces la situación se nos pone más compleja y a veces nosotros intersectamos en nuestro inconveniente que tenemos de cualquier índole que se nos presente en el camino. Y sin embargo, a veces nos sentimos como, a lo menos me pasa a mí, ¿no? Nos sentimos como culpables a veces por una opinión, por una decisión que a veces
pensamos que no es bien tomada y en el momento, pero el Señor está ahí para procesándonos en algún momento y darnos la victoria que Él considera que es para cada uno. Buenos días. La historia de todo lo que vemos en Moisés, muchos de nosotros nos hemos sentido así en muchas oportunidades, nos hemos sentido que no servimos, que no valemos, pero el Señor, en medio de todo esto, el Señor nos hace entender que para Él somos importantes. Y eso es una cosa que debemos entender y comprender en todo momento. ¿Qué me enseña este capítulo? Dios cumple sus promesas y mantiene el control, incluso cuando la situación parece empeorar, invitando a confiar en su carácter fiel. Jehová en momentos de desánimo. Podemos ver a Jesús cuando le dijo a Pedro. Esto se lo estaba comentando yo a Melanie, porque como dice, como lo hemos podido entender y comprender, Jesús se muestra en el Antiguo Testamento. Cuando le dice Jehová, yo soy Jehová. Y Jesús le dijo, yo soy, él se lo dijo a sus discípulos, yo soy el Dios de Israel. El Señor nos habla, el Señor nos dice, yo soy, yo tengo el poder, ¿verdad? Para quitar, para poner. Y lo dice en esta parte acá donde dice que él es un Dios de pacto. Como estuvo con Abraham, estuvo con Isaac y estuvo con Jacob. Y nos dice a nosotros, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Lo que pasa es que, como yo se lo digo a Melanie, entramos en un momento difícil y ya no podemos, ya quiero irme, ya no quiero saber nada de nada ni de nadie. Entramos en ese colapso como seres humanos. Pero No. Entonces, como seres humanos nosotros tendemos a decaer y eso fue lo que hizo Moisés. Cayó. Ya no puedo más, Señor. Toma. Entonces el Señor le dice, no, tú estás aquí y vas a decir lo que yo te digo. Qué difícil fue esa situación, porque es ponerse en el lugar de una persona que dice, yo me pongo en tus zapatos, pero a veces las personas no entienden. Es como yo le digo a Melanie, Melanie, tú nunca vas a entender hasta que no tengas hijos lo que es ser madre. El dolor de ver que tus hijos cometen errores, ¿verdad? Y tú quisieras que ellos no cometieran esos errores, pero los cometen y te duele. Nosotros sabemos que el mejor camino para los hijos es Cristo Jesús. No hay otro camino. Solamente Cristo es el que te va a ayudar, el que va a estar contigo, el que te va a ayudar en todos esos problemas que vas a sentir. Y el Señor lo dice aquí. ¿Cuál es la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre? Dios responde a nuestras quejas. Que existen las promesas divinas. Dios actúa más allá de la incredulidad. La soberanía sobre el poder terrenal. O sea, Dios tiene el poder sobre todos nosotros en esta tierra. Y lo podemos ver. Yo le comento a ella, yo recuerdo tanto el 31 de diciembre y yo veo, yo creo que todos ustedes cuando tuvieron la vigilia vieron a la pastora Ingrid y ella en su iglesia hizo un ayuno de 3 días, 1, 2 y 3 de enero. Yo le digo, ellos en su corazón sabían que el Señor les iba a hacer algo grande. Pero en nuestra incredulidad nosotros, yo dije, ellos van a hacer ayuno. Yo no hice el ayuno, pero ellos en su iglesia sí hicieron el ayuno. Entonces debemos entender que solamente con ayuno y oración nosotros podemos hacer muchas cosas. A veces siento como Moisés, como que se siente como que horas y horas y horas y siente que no viene la respuesta. Pero quizá partamos, pero el Señor va a hacer eso en esta tierra. Y la naturaleza del hombre es incredulidad, miedo, terror a lo desconocido, a no sé qué va a pasar, al orgullo, porque somos orgullosos,
al poder, porque creemos que tenemos el poder. Como le decía yo a ella, cuando nosotros estamos en este cuerpo joven, en este cuerpo que ya no es joven, que ya es ya mayor, para mí, pero para ustedes que son jóvenes, creemos que tenemos el poder para agarrar nuestro cuerpo y decir, me puedo tatuar, me puedo abrir un orificio donde sea, puedo hacer lo que yo quiera, sin saber las huellas que estamos dejando en esta tierra. Esta mañana yo veía la cantidad de actores que tenían SIDA, y después que ellos tuvieron SIDA, entonces ellos quisieron defender los derechos. En los años 80 murieron muchos jóvenes homosexuales por la cantidad de SIDA que había. Hoy en día la cantidad ha aumentado más de SIDA en todos los países. Entonces, yo puedo ser promiscuo, yo puedo hacer de mi vida lo que yo quiera. Ajá, pero cuando tú tienes SIDA, cuando tú tienes una enfermedad de transmisión sexual, ¿quiénes están allí contigo? ¿O es Dios solamente en un hospital? ¿O es tu mamá que te dio consejos y tú no lo quisiste tomar en cuenta? Entonces, todas esas serie de cosas, el Señor nos las está diciendo aquí. Aquí nos está hablando. Yo soy tu Dios, pero tú me quieres tomar como Dios. Tú quieres seguirme. ¿Cómo puedo aplicar este capítulo a mi vida? Dejando las cosas pasadas y pensar que Dios me hace una criatura nueva. Me perdonó y sigue, y me dice, sigue la buena batalla de la fe. Entonces, debemos seguir esa batalla, aunque duela, aunque sienta uno que no, porque Jesús cuando oró, que estaba diciendo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, porque Él sabía lo pesada que era. Pero es difícil para nosotros, de verdad. O sea, yo cuando antes leía la palabra, yo leía esto porque en esta iglesia donde yo asisto desde muy joven, siempre nos dan por capítulo la palabra. Entonces yo decía, ay, pero este pueblo terco, mira todo lo que hace. Pero hoy que tengo ya 56 años de vida, digo, pero qué difícil es ser ese pueblo. Qué difícil es ser cristiano. Pero dice el Señor, no estás solo, estás conmigo. El versículo clave dice, os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabéis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Me sacó de mi pecado. ¿Qué debo rendir en oración después de esta lectura? Señor, dame amor para soportar todo lo que no puedo soportar. Bueno, yo comencé haciéndome una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre Dios omnipotente y Jehová? Porque dice que a Isaac, a Jacob y a Abraham se lo presentó como Dios omnipotente. Entonces yo consulté el significado de estos dos nombres y dice que primero Dios omnipotente significa Dios todopoderoso y que posee poder absoluta de toda la tierra. Y Jehová significa el Dios eterno y es un nombre que se utiliza como pacto y también como una relación, en este caso, de Dios y su pueblo. Entonces, en este caso, yo dije, Señor, no se lo presentaste a Abraham porque Abraham no vivió eso del pacto, pero sí se lo presentaste como Dios poderoso, como de que tú ibas a cumplir esa promesa. Y bueno, en este capítulo me enseña de que primero Dios es poderoso, de que Dios es eterno y que Él cumple sus promesas, porque en este caso está cumpliendo una de las promesas de los antepasados. Aparte de eso, también Dios no solo quería sacarlos, porque en el versículo 6 dice que Él los iba a sacar, que los iba a liberar de la esclavitud, pero también Él a lo largo no quería más que todo, no solamente liberarlos de la esclavitud física, sino también espiritual. Entonces, eso fue lo que hizo, lo que Él quería desde un principio. Y vemos cómo cuando ya envía a Jesús, Él nos libera de la esclavitud del pecado, también del dominio de Satanás, porque en 1 de Juan 5:19 nos dice que el mundo está bajo el dominio de Satanás. Entonces, prácticamente Dios hizo eso. Ahorita Él nos está dando una nueva vida, mucho mejor que la anterior, y así mismo como redimió a Israel de los egipcios, también nos redimió del poder de Satanás. Luego en el versículo 7 que dice, versículo 7. En el versículo 7 dice, y yo os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de
que os saqué debajo de las tareas pesadas de Egipto. Aquí, yo fui a Deuteronomio 6:12, en donde decía que el pueblo de Israel no se tenía que olvidar de dónde lo sacó Dios. Y es como que Dios nos estuviera diciendo, no se olviden de mí, o sea, cuando ya ustedes sean libres del pecado, cuando yo ya los rescate, cuando vuelvan nuevamente, estén en armonía conmigo, no se olviden de mí. No se olviden cuando yo ya les responda a sus oraciones, no se olviden cuando yo les cumpla algo. O sea, es como que nos está llamando eso de que, a pesar de que, o sea, no solamente buscarlo cuando tengamos una necesidad, porque en este caso el pueblo de Israel lo estaba buscando cuando tenía una necesidad. Pero ya cuando ya fueron a la tierra de Canaán, prácticamente vemos cómo se olvidaron de Dios y empezaron a adorar a otros dioses. Entonces, como que Dios me está diciendo eso, no se olviden de mí. En los momentos buenos y en los momentos malos, estén conmigo. Luego vemos ya en el versículo 9 cómo prácticamente el pueblo de Dios no escuchaba a Moisés. Y esto nos enseña de que el sufrimiento y las preocupaciones del mundo muchas veces hacen que nosotros no escuchemos lo que es el evangelio. Y aparte de eso, también en 2 Corintios, yo estuve consultando, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, básicamente es como que, muy aparte del sufrimiento y las preocupaciones, también vemos que el enemigo también hace que todas las personas que tal vez nosotros le predicamos y digan, no, es que aún no me siento preparada, o no, es que aún no tengo tiempo, porque muchas veces decimos eso, no, es que no tengo tiempo. Sin embargo, es Satanás quien está atacando, se podría decir, para que ellos no vayan a Jesús, para que ellos no conozcan lo que es las buenas nuevas de salvación. Entonces, hoy en día vemos, ¿no? Hoy en día lo podemos ver como el mundo prácticamente no quiere saber nada de lo que es de Dios. Prefieren leer las cartas de tarot, prefieren que alguien les lea las cartas, les hagan brujería o hechicería, pero no quieren de Dios. Y eso es porque prácticamente el enemigo los está atacando, porque como dice el versículo, no quiere que la luz del evangelio les resplandezca a ellos. Entonces, bueno, esto es un poco de mi reflexión. Gracias, Emi, por compartirnos tu reflexión. Yo, bueno, quiero agregar lo último y es lo siguiente. Dios le responde la pregunta a Moisés. En el capítulo anterior vimos como que Moisés le hace dos preguntas. ¿Por qué, Señor, afliges a este pueblo y para qué me enviaste? Pero Dios no le responde el por qué, le responde más bien el para qué. Y le dice, el Señor responde con un punto clave. Ahora verás lo que yo haré, porque yo soy Jehová. O sea, el Señor se nos presenta a nosotros. Sin embargo, el panorama no se veía tan optimista, dado que el pueblo no escuchaba a Moisés ni a su hermano, y dadas las circunstancias de Moisés, al no poderse comunicar como él quería, su miedo lo inunda y su falta de confianza, no en Dios, sino en el pueblo, porque él dice, ellos no me quieren escuchar, Señor. Y veo dos ejemplos. En el anterior capítulo se nos presenta que ambos hablaron con Faraón. O sea, ambos le dijeron al faraón. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron. Más adelante también dice, en el versículo 3 dice, y ellos dijeron. O sea, todo lo hicieron en conjunto, no hubo uno solo que hablara, sino fueron los dos. Pero llegó un momento en el que el Señor le dice, epa Moisés, yo necesito que tú ahora hables con Faraón. No quiero que sea otro, quiero que seas tú. Entonces por eso le dice, yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti, o sea, no es a tu hermano. Y entonces él se empieza como a preocupar porque él dice, pero Señor, yo soy torpe para hablar, yo no tengo tal vez cualidades o las aptitudes para poder tal vez decir lo que quiero decir. Entonces yo creo que también pasa con nosotros, ¿no? Que Dios nos manda a decirle a alguien ciertas cosas. Ayer hablaba con una amiga, ella me preguntó sobre el diezmo y ella quería ver mi punto de vista, pero no solamente me lo preguntó a mí, se lo preguntó a dos amigas más, pero se dio cuenta de que a veces por no leer las escrituras
Por eso es que el Señor dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque decimos, Señor, yo te amo, pero no lo obedecemos en todas las áreas de nuestra vida. Entonces yo le decía a ella, sí, o sea, amiga, el diezmo revela muchísimo lo que hay en el corazón. ¿Por qué? Porque el Señor dice que el principio de todos los males es el amor al dinero. Y Él colocó ese principio porque cuando tú, por ejemplo, tal vez con $5 no lo veas porque son 5 centavos, digo 50 centavos, pero cuando tienes, por ejemplo, ganas $2,000, van a ser $200, el 10%. Entonces tú te pones y dices, Señor, yo tengo muchas cosas que pagar, y haces esa balanza, pero el Señor es fiel, incluso en esas cosas. ¿Por qué? Porque ahí revela dónde está nuestro corazón, dónde está nuestra mente, dónde está todo lo que nosotros creemos que podemos tener bajo nuestro control. Pero ¿qué pasaría? Yo le decía a ella, pero ¿qué pasaría cuando ya no tenemos las cosas bajo nuestro control? Ahora ahí empezamos a depender completamente de Dios. Este pueblo estaba sometido, pero habían cosas que estaban sobre su control, pero luego perdieron completamente el control de todo, incluso de las horas en las que trabajaban, y les exigían aún más. Pero Dios fue tan fiel que dice que Dios escuchó el clamor de ellos y los libera, o sea, los iba a liberar de su servidumbre y los iba a redimir. Y a mí me encanta porque el Señor no promete que nos va a sacar de la noche a la mañana de nuestras angustias, pero sí que estará acompañándonos en medio del proceso. ¿Por qué? Porque el proceso revela la paciencia, la transformación. Yo le decía a unas amigas, no a esta amiga, sino a otra, que tenía problemas de adicción, específicamente con fumar, y yo le dije, amiga, todos tenemos diferentes adicciones. O sea, todos tenemos un talón de Aquiles totalmente diferente. Y eso no te hace ni más ni menos, sino que habla de la necesidad que tenemos de leer las escrituras y de encontrar a Cristo en ellas. Porque, por ejemplo, dejar el cigarrillo por un lado, porque ahí va a estar, o sea, la adicción va a estar, la tentación va a estar. Pero si tú lo tratas de hacer con tus propias fuerzas, vas a perder. Pero si tú las haces con las fuerzas que el Señor te da, a través de su Santo Espíritu, vas a poder vencer, porque ya no es tu carne, sino tú te sometes al Espíritu Santo de Dios. Entonces yo creo que también, como lo veníamos hablando, este pueblo estaba siendo esclavo, pero también estaba siendo adicto a ciertas costumbres, ciertas formas de pensar. Y Dios tenía que romper esos paradigmas para que vieran la gloria del Dios en los que sus padres habían creído. Y creo que eso es importante poder tener en cuenta, como tú lo decías, Emi, Dios se presenta a Moisés como todopoderoso. Y también Dios nos revela algo importante, Dios es poderoso, o sea, Dios tiene la capacidad de, si destruir la tierra sí, lo hace, pero no lo hace por su misericordia. Y también podemos ver que Él es misericordioso y justo. Y también lleva un juicio, pero en su momento y en su tiempo. Y yo también le decía a una amiga ayer, amiga, Dios, nosotros no podemos ver la miseria de los demás si no estamos en Cristo. Porque solamente en Cristo yo puedo fijarme en cómo se siente mi hermano, las necesidades que tiene alguien, solamente en Cristo. Pero sin Cristo nosotros nada más pensamos en nosotros mismos, en nuestros problemas, en nuestras dificultades. Eso es lo que pasó con Moisés. Moisés estaba muy tranquilo, pero Dios le hizo ver la miseria del pueblo que se encontraba en Egipto. Entonces fue en ese momento cuando Moisés empezó a tener una comunión con Dios, porque no fue fácil caminar para Moisés con Dios, porque le pedía muchas cosas que para nosotros era una cosa de locos, pero al mismo tiempo él también fue transformado. Y también podemos ver que Dios le da una carga de saber liderar. Como creyentes, nosotros todos en algún punto vamos a pasar primero por ser niños en la fe, luego vamos a crecer y vamos a aprender a ser alumnos, o sea, discípulos, y luego vamos a poder ser maestros, porque la condición de Dios no es que nos quedemos siendo toda la vida discípulos, no, va a llegar un punto en que usted va a ser un maestro para otra persona, y esa persona va a crecer, y así va a repetirse el ciclo, pero usted tiene que aprender también a saber liderar. ¿En qué sentido? A liderar como Dios nos manda a liderar. O sea, hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no se pueden hacer porque no están conforme a la voluntad de Dios. Y eso se lo tenemos que enseñar a los demás. Como decirle, estos son los estatutos, así Dios lo hizo, así Dios
lo ha manifestado y no dejarnos llevar por nuestras emociones o lo que nosotros pensamos, porque para Moisés era difícil el liderar. Para él era difícil. ¿Por qué? Porque todo el pueblo se le venía encima. O sea, todo el mundo le decía, no, es que tú no sirves, mira, no dejaste más en la servidumbre que en la libertad. No es fácil liderar, pero Dios le enseña a mantenerse firme cuando está en Él y está puesto su corazón, su vida, su mirada en Él, porque Él iba a cumplir lo que había prometido, porque Dios es un Dios de pacto. Eso, chicas. Vamos a orar para terminar este tiempo y darle gracias al Señor, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Amado Padre Celestial, gracias Señor por esta mañana, gracias Padre por tu infinita misericordia, el permitirnos conectarnos, Señor, para aprender más de ti y aprender a entender, Señor, que tú eres, Señor, que tú eres el que tienes el control de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestro sustento, de incluso de las personas que están gobernándonos, Señor. Tú tienes el control de cada una de las cosas que suceden, Señor. Pero en medio de todo este ruido del mundo, Señor, ayúdanos a poder identificar tu voz, a poder escuchar tu voz, Señor. Padre, ayúdanos a ser un pueblo, Señor, que pone su mirada en ti, Señor. Porque así como el pueblo de Israel estaba en esclavitud y cuando vino la opresión y cuando vinieron los momentos difíciles, ellos, Señor, no quisieron escuchar porque tenían temor de que las cosas empeoraran, Señor. Tú nos demuestras, Señor, que cuando las cosas empeoran es cuando nuestra fe tiene que estar aún más profunda y cimentada en ti, Señor. Por más de que no sea fácil, por más de que las dificultades quieran hacernos caer, Señor, ayúdanos a poner nuestra mirada en ti. Quítanos la venda terrenal, quítanos la venda, los ojos carnales y permítenos ver con los ojos espirituales lo que tú estás haciendo en la vida, en nuestras vidas y en la vida de las personas que nos rodean, Señor. Padre, oro por cada una de mis hermanas y por las personas que van a ver este devocional más tarde, Señor. Danos sabiduría, Señor, pero sobre todas las cosas, Señor, ayúdanos a someternos conforme a tu voluntad y ser guiados en espíritu y en verdad, Señor, para poder así, Señor, cumplir tu perfecto llamado, Señor, que es la gran comisión, que es ir y hacer discípulos, en no quedarnos encerrados en nuestras cuatro paredes, Señor, sino poder compartir con otros lo que hemos aprendido de ti, lo que hemos podido conocer de tu corazón, Señor. Padre, hoy pedimos también, Señor, por la salud de Ana Paulina, Señor. Pasa tu mano sanadora, Señor, por esta bebé, Señor. Padre, también manda tus ángeles alrededor de ella, Señor. Y sabemos, Señor, que tú tienes el control de la vida de Ana Paulina y de su familia, Señor. Padre, ella es una niña que va a ser tuya, Señor, va a testificar de que tú eres el único Dios y que tú eres el único Salvador y que solamente por ti tenemos fe, Señor. Padre, desde ya la bendecimos y le damos muchísimas gracias, Señor, porque la has permitido llegar a nuestras vidas, Señor, específicamente a la casa de Flor, Señor, para llenarla de amor, de alegría y poder transmitir a través de esta bebé tu misericordia y también ese amor fraternal que tú nos das, Señor. Y gracias, Señor, te damos, Señor, por la vida de cada uno de los niños, Señor. Y también, Señor, rogamos, Señor, para que pongas más obreros para tu mies, Señor. Sabemos que la mies es mucha, sabemos que hay gente que está deseosa de conocer el Evangelio, Señor, pero al mismo tiempo, Señor, hay muy pocos obreros que se están callando el poder hablar, que se están callando el poder testificar de que tú existes, Señor. Abre nuestras bocas, Señor. Quita el temor, quita la incredulidad, quita, Señor, tal vez algunas cosas que podamos pensar o algunos prejuicios, Señor. Y danos la libertad que se encuentra en Cristo Jesús para hablar en tiempo y fuera de tiempo, Señor. Ayúdanos también a aprovechar al máximo el tiempo, Señor, y que, bueno, que tu gloria y tu misericordia se siga manifestando en nuestras vidas y en la vida de las personas que nos rodean. Te pedimos todo esto en el dulce nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.